Vamos a hablar de la concentración de una disolución en porcentaje en volumen o en tanto por ciento en volumen. El porcentaje en volumen de una disolución refleja el volumen de soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución. Normalmente se utiliza cuando los componentes de la disolución están en estado líquido. Por tanto, para medir la cantidad que tenemos, utilizamos el volumen que ocupan esos líquidos. Para determinar o calcular el porcentaje en volumen, lo que hacemos es dividir el volumen del soluto entre el volumen total de la disolución, que recordemos que está formada por el soluto o solutos y el disolvente. En este caso tenemos que tener en cuenta que el porcentaje en volumen es un tanto por ciento, como su propio nombre indica, de manera que al hacer este cociente tenemos que tener cuidado y expresar tanto el volumen del soluto como el volumen de la disolución en las mismas unidades, los dos en mililitros, los dos en litros, en centímetros cúbicos, pero ambos en las mismas unidades. Por ejemplo, si tenemos una disolución de alcohol en agua y me dicen que contiene el 15% en volumen de alcohol, lo que significa es que de cada 100 mililitros de la disolución, el conjunto, 15 mililitros se corresponden con el absoluto, que es el alcohol. Esto implica que si tengo 100 mililitros de disolución, 15 mililitros es el alcohol y el resto, hasta 100 mililitros, se corresponde con el agua, que sería el disolvente. Al porcentaje en volumen también se le suele llamar grado alcohólico en el caso de las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en esta etiqueta de esta cerveza me indican que tiene 6,5 grados. Esto significa que el porcentaje en volumen de alcohol en la cerveza es del 6,5%. De cada 100 mililitros de cerveza, 6,5 mililitros se corresponden con alcohol etílico. Ahora vamos a aplicar la expresión que acabamos de aprender para el cálculo de problemas. Me indican que se ha preparado una disolución disolviendo 40 mililitros de alcohol en 145 mililitros de agua y tenemos que calcular el porcentaje en volumen de alcohol en dicha disolución. Pues como siempre, tras leer el enunciado, extraemos los datos teniendo en cuenta que la disolución va a estar formada en este caso por un único soluto y un disolvente. Entonces, en el apartado de datos establecemos pues tres partes: soluto, disolvente y disolución. El soluto de esta disolución, como acabamos de decir, es el alcohol y el disolvente es el agua, de manera que la disolución, el conjunto, es la suma de alcohol y agua. Si ahora analizamos los datos numéricos, lo que conocemos es el volumen del soluto, 40 mililitros, y el volumen del disolvente, 145 mililitros. Teniendo en cuenta que la disolución es el alcohol más el agua, suponiendo que los volúmenes son aditivos, el volumen total de la disolución es la suma de los volúmenes de las dos sustancias que componen la disolución. Y por tanto, el volumen total de la disolución sería 185 mililitros. La pregunta a la cual tenemos que responder es el valor del porcentaje en volumen. Teniendo en cuenta que la expresión del porcentaje en volumen es volumen del soluto partido volumen disolución por 100, y sabiendo que ya tenemos o conocemos el volumen del soluto y ya hemos calculado el volumen total de la disolución, sustituyendo en esta expresión, obtenemos que el porcentaje en volumen es del 21,62%. ¿Qué significa este porcentaje? Que si tomamos 100 mililitros de la disolución, pues hay contenidos 21,62 mililitros de alcohol y lo que falta hasta 100, es decir, 78,38 mililitros, se corresponden con el disolvente de la disolución, que es el agua. Otra forma de aplicar esta expresión sería para un problema diferente. Por ejemplo, la concentración de la glucosa en un refresco de cola es del 3,2% en volumen. Y me preguntan que calcule el volumen de glucosa que hay en una lata de refresco de 330 mililitros. Procedemos de la misma forma.
Sacamos los datos, establecemos el soluto, el disolvente y la disolución. En este caso, el soluto es la glucosa, pero el disolvente no queda claro, pues será agua y más cosas. O sea, el disolvente es el agua, pero en esa disolución hay más cosas. Pues entonces no vamos a indicar nada. Lo que sí que tengo claro que en este caso mi conjunto, mi disolución es el refresco. Y los valores numéricos o las magnitudes que conozco son el volumen de la disolución, 330 mililitros es el volumen del refresco, y además conozco el porcentaje en volumen de la glucosa, que es un 3,2%. Pues de nuevo recurro a la expresión del porcentaje en volumen, que es volumen del soluto dividido volumen disolución por 100, y sustituimos los datos, teniendo en cuenta que ahora conocemos este valor, 3,2, y conozco el volumen total de la disolución, 330. Y ahora mi incógnita es el volumen del soluto, que es lo que tengo que responder. Sustituyo, obtengo y observo la incógnita y ahora tenemos que despejarlo. Y esto ya es un problema de matemáticas, puesto que se trata de resolver la ecuación de primer grado. Despejamos teniendo en cuenta que lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y lo que está multiplicando a la derecha pues pasa al otro lado dividiendo. De manera que el volumen del soluto queda como el producto de 3,2 por 330 dividido entre 100. Y eso da lugar a 10,56 mililitros. Por tanto, el resultado es que al beber una lata de refresco estamos ingiriendo 10,56 mililitros de glucosa.